Buenas tardes, soy Ignacio Escolar, esto es Conectados, la sección de entrevistas de Andar por Casa del diario.es, y hoy nos colamos en la casa de Bruno Estrada, economista, adjunto a la Secretaría General de Comisiones Obreras y autor de un libro editado por Catarata que se titula 20 razones para que no te roben la historia de España. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ignacio, y buenas tardes a todos. Encantado Muchas de hablar gracias. contigo. ¿Por qué nos han robado la historia de España? ¿Por qué consideras que a la mayoría de los españoles nos han contado una historia que difiere tanto de la real en lo que ha pasado en este país? Bueno, yo creo que ha habido una construcción del ser español, que es una cosa mucho más diversa de la que nos han dicho, ¿no? Y ha habido una construcción que, por un lado, se han apropiado de ellas una serie de personas fundamentalmente vinculadas a la derecha, a elementos, a veces en la historia de España, militares, eclesiásticos, y al contarnos esa forma de la historia de España muy simplificada, yo creo muy simplista, con trazos muy gruesos y no conociendo la realidad de nuestro país, que es mucho más plural, han generado también una reacción como de anticuerpos en una parte de los ambientes progresistas de rechazo, ¿no? De rechazo, y se ha asumido esa historia negra y se ha asumido esa historia en la cual nuestra historia está compuesta por muchos elementos negativos, ¿no? Cuando yo creo que nuestra historia tiene elementos evidentemente negativos y hemos vivido situaciones pues, que no son nada reclamables, ¿no? En términos que, pues, partes de la colonización, partes del esclavismo y tal, pero a la vez hemos tenido elementos muy positivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que menciono en el libro, las leyes nuevas de 1540 son la primera legislación que prohíbe la esclavitud en cualquier país del mundo, ¿no? Sí, Y en un y es imperio, mucho antes de que lo hiciera mucho cualquier antes, otro imperio. 200 años antes que los ingleses hacen la ley de abolición de la esclavitud, ¿no? Entonces, esas partes positivas han quedado ocultas y yo creo que eso es, bueno, es muy triste porque nos hace una visión. A mí una de las cosas, lo digo también un poco quitando dramatismo al tema, pero una de las cosas que me motivó a escribir este libro fue una frase que oí a Dani Rovira, el actor, Sí. diciendo, contestando a Esperanza Aguirre, que ella no era nadie para decirle cómo él se sentía español, ¿no? Entonces me pareció de una frescura enorme, ¿no? Es decir, ese reivindicar que, bueno, podemos ser españoles sin que nos digan cómo tenemos que serlo, ¿no? Y yo quería construir una forma diferente a como nos lo habían construido, ¿no? Claro, porque la clave, yo creo que una de las claves por las cuales tenemos una crisis de la idea nacional de España, y una parte de esa crisis está en la identificación con la palabra España de una parte de la sociedad española, tiene que ver con lo que nos han contado que es España. Nos han contado Claro. que España era el imperio, que era los reyes godos, que era el pueblo que se regalaba en Numancia, que era el donde no se ponía el sol, que es un poco la reivindicación de España que muchas veces la hace la derecha, ¿no? Esta idea de la España del imperio, de Felipe II, de la colonización de América, que es un poco la idea de reivindicar. Y en la historia de España, y estoy de acuerdo porque, como sabes, tengo otro libro que se titula La nación inventada, donde hablo precisamente de esto en la época medieval castellana, es muy distinta. Es un país con muchísimas otras virtudes que nos han ocultado. Citas, por ejemplo, vamos a hablar de algunas de ellas. Una de las que pones como ejemplo de esa España que nos han ocultado es cómo se descubren las pinturas de Altamira. Cuéntanos cómo es exactamente esa historia de las pinturas de Altamira y por qué es una España que deberíamos reivindicar o poner de ejemplo de lo que no deberíamos ser. Sí, bueno, yo creo en las cuevas de Altamira inicio con ella porque es el momento más antiguo, ¿no? Las cuevas rupestres encontradas por Marcelino Sáenz de Satuola. Claro, en el siglo XIX, ¿qué es lo que sucede? Aparecen unas pinturas alucinantes en un Sí. momento histórico que en España la propia historiografía no se había desarrollado tanto para reconocer eso. Y cuando se encuentran esas cuevas, este buen hombre, bueno, el que lo descubrió fue un pastor que trabajaba para él, pero bueno, siempre El que el pelea señor por de la las tierras es reivindicación es el señor de las tierras, no que el se pastor. queda. Y también es verdad que era un historiador y tenía conocimiento para Y es el luego que ir a pelea congresos para que internacionales. se las pongan en valor esas pinturas. Y le dicen que Sí. se las ha inventado él. Prácticamente le dicen que las ha pintado él Claro, sí, para sí, sí, hacerse sí, sí. pasar por buenas, algo que lo han hecho ahora mismo. Sí, que son Sí, sí, demasiado sí. buenas para ser prehistóricas. Claro, y quien lo rechaza son los científicos franceses, que en ese momento los historiadores franceses, calígrafos, que estaban mucho más avanzados, y dicen que eso es imposible. Y la propia institución libre enseñanza, aunque luego dedico un capítulo a la institución libre enseñanza, poniendo Sí, en valor lo que significó en sí. términos de renacimiento cultural en España a finales del XIX y principios del XX, la propia institución libre enseñanza pide a dos sabios del momento que hagan una evaluación, un análisis de las pinturas y dicen que eso está pintado
por gente, por así decirlo, paletos, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con ningún trazo de la antigüedad y que es una falsificación, ¿no? Y de hecho, Sí. el propio Marcelino muere sin que haya un reconocimiento internacional Pasa décadas peleando por sí. la validez de esas pinturas y muere sin que se le reconozcan como un descubrimiento auténtico como lo que ahora es hoy, que es una de las pinturas rupestres más importantes del mundo. Y fueron los franceses que cuando descubrieron cuevas similares en Béziers, en Francia, dijeron, si hay en Francia, puede haber en España. Puede haber en España, también. ya entonces está legitimado. ¿Cuánto a veces nos pasa eso, ¿no? Que la idea de España solamente es reconocida cuando se nos mira desde fuera? Es que, no sé, hay una anécdota, bueno, no es anécdota, es bastante relevante, sobre el gentilicio español. Español es como nos llamaban a los españoles en el sur de Francia. Españolo, o sea, lo normal es que del castellano el gentilicio de España hubiese sido españés. Pero en el sur de los Pirineos, al norte de los Pirineos, a los del sur los llamaban españolos, espagnolos, y de ahí viene el gentilicio español que existe antes fuera de España que en España, que es un poco lo que pasa con las pinturas rupestres, ¿no? ¿Hasta qué punto influye la visión de España desde el exterior en la propia idea que tenemos los españoles de nosotros mismos? Claro, yo creo que lo que dices es muy importante porque la historia en la práctica existe con el Imperio Romano, ¿no? Los primeros historiadores que tienen una visión general de Europa están en el Imperio Romano. Y lo que pasa es que nosotros estamos en un bordecito, ¿no? del Mare Nostrum, ¿no? Entonces, claro, no somos muy relevantes y, por tanto, la historia nuestra, no es nuestro país todavía porque no existía como país, pero la historia de la península ibérica contada por los romanos queda como unos pueblos atrasados, bárbaros, en una esquina. Cuando no era así, como bien explicas en tu libro. Claro, cuando uno... Y las dificultades de investigar sobre Tartesos, porque gran parte de las ciudades parece que están inundadas en el Valle del Guadalquivir, pero Tartesos tenía comunicaciones con las Islas Británicas y con Egipto. O sea, hay restos arquitectónicos que se han encontrado en zonas de influencia tartesa que son construcciones muy parecidas a las fenicias, es decir, que había un movimiento cultural enorme. Que no era un pueblo atrasado que comerciaba con los fenicios, sino que era uno de los pueblos importantes de la época en el mundo mediterráneo, capaz de comerciar por la cornisa atlántica y también por el eje mediterráneo. Claro, el rey Argantonio, que es el rey de la plata de la España, de Tartesos, ¿no? Parece ser que financió las fortificaciones de Focea, ¿no? de una población fenicia muy importante, porque evidentemente había un nexo cultural y mercantil muy grande. Y bueno, eso quiere decir que estábamos plenamente integrados en eso. Lo que pasa es que quienes contaban la historia no nos consideran ahí. Aquí la clave es casi siempre esta famosa frase de la historia la escriben los vencedores. En eso, España ha sido tantas veces derrotada que por eso, o la izquierda española ha sido tantas veces derrotada que la historia de España la ha escrito la derecha. Yo creo que en gran parte lo ha intentado escribir la derecha y, como te decía antes, el problema es que desde la izquierda no hemos sido capaces de reelaborar esa historia, ¿no? A mí me gusta mucho el símil que utiliza Menéndez Pidal cuando dice que España es el eslabón entre el Islam y el cristianismo, ¿no? No es un terreno. Es una de las cosas que reivindicas en tu libro. ¿Cómo nos han contado una España monorreligiosa o básicamente ligada al catolicismo como entidad política prácticamente, que considera que la única continuidad es con los pequeños reinos del norte de España que no son invadidos por el Islam desde el sur y que por tanto existe una continuidad histórica donde la España del Islam, que son 7 siglos, no cabe directamente. Se la expulsa de la historia de España cuando esa España también es nuestra España. Sí, es nuestra España y además una España, es verdad que hubo también pues líderes musulmanes que estuvieron en la península que fueron muy integristas en términos religiosos, pero hubo muchas fases de mucha convivencia religiosa. Sí, no tiene nada que ver los almohades, los almodávides con los reinos de Taifas. Que hubiera obispos cristianos en zonas árabes, que los cristianos mantuvieran sus ritos. Es decir, que... Y eso fue una de las cosas que cuando termina la llamada Reconquista, que a mí evidentemente el nombre no me gusta, ¿no? A mí tampoco. Pero bueno, sabemos a lo que nos dirigimos. Hay un momento que en las capitulaciones de la Alhambra se permite una cierta apertura cultural hacia los derrotados, hacia los musulmanes, pero eso se corta en 7, 8 años, ¿no? La quema de libros musulmanes en Bibel Rambla en 1499, encargada por el cardenal Cisneros, es como el tajo que impide que esa España, que era mucho más plural, continuara adelante, ¿no? Y es uno de
partes más negras en esa verdad, negras por quien quemaron esos libros, que contienen una cantidad de conocimiento enorme, ¿no? Conocimiento matemático, conocimiento científico, conocimiento médico. No, es que esa parte es clave para entender qué ocurre en España con la historiografía, ¿no? Cómo durante la Reconquista, o al final de la Reconquista más bien, cuando ya Castilla es la potencia hegemónica dentro de la península, empieza a reconstruirse la historia a través de determinados personajes, el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada con su De Rebus Hispaniae, que es el que hace casi todos los mitos castellanos, y que luego después, durante el tiempo en el que se crea la nación en toda Europa, que es el 19, después de la Revolución Francesa, la nación llega a toda Europa como un concepto progresista, que es, ojo, que ya no es el rey el soberano, sino que el pueblo es el soberano. Eso es lo que significa en origen la idea de la nación, ¿no? la idea moderna de la nación. Pero luego de esa nación progresista, en España pasamos al nacionalcatolicismo, que es la vuelta de tuerca de la identidad nacional progresista para convertirlo en una construcción completamente reaccionaria. Eso no nos lo hemos quitado de encima, probablemente también por la dictadura, ¿no? Por la herencia de la dictadura a la hora de contarnos este país y cómo eso todavía ha influido en la manera en la que se cuenta España. Sí, no, es lo que tú dices tú, es evidente. Es decir, que hay una forma de contar la historia de España que empieza a modificarse a finales del XIX, el siglo XX, y la institución libre de enseñanza tiene una capacidad de proyección tremenda ahí, ¿no? Pero 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 se convierten en dueños de su nación. Claro. Y esto es una idea claramente progresista, desde luego lo ha sido durante los últimos 3 siglos, los últimos 2 siglos, desde la Revolución Francesa. En eso, en España, ¿crees que uno de los problemas que tenemos de construcción nacional, y es un problema evidente por las tensiones que tenemos todavía territoriales y que no tienen otros países, tiene que ver con la falta de una construcción nacional integradora donde se reivindique a la patria como sus ciudadanos y no como una historia de reyes, como territorio, sí, como una historia de reyes y los territorios son de los nobles, ¿no? Exacto. Sí. Si las tierras sí tienen gente dentro. Pero las personas no pertenecen al territorio, ¿no? Y esa es la visión de la ciudadanía y del patriotismo republicano, ¿no? Es decir, ¿Qué piensas cuando ves, por ejemplo, a Vox presentar su campaña electoral en Covadonga? Bueno. Bueno, Covadonga, según los historiadores de verdad, yo soy un divulgador, ¿no? Sí. Pero según los historiadores de verdad, fue una lucha de unos ejércitos cristianos en gran medida contra otros ejércitos cristianos y también árabes, ¿no? Porque el obispo Opas, que parece que tenía sus tropas en Burgos, fue uno de los arietes contra esos restos visigodos que huían y que posiblemente les pelearían con ellos porque robaban a los campesinos y porque si no... Era un ejército en retirada, más que otra cosa. No, ¿sí? Que haría rapias y terminaría con la riqueza de las poblaciones que iban invadiendo también ellos, ¿no? Entonces, es Roncesvalles, Covadonga, Santiago de Compostela, son grandes fake news que han durado más de 1000 años, ¿no? Y que es impresionante que sigan con esa potencialidad, ¿no? Porque otros países han sido capaces de ver la historia sin esos elementos tan excluyentes, ¿no? Para mí uno de los graves problemas de la historia de España es la exclusión, ¿no? O sea, nos han contado una historia excluyendo a la parte islámica, excluyendo a los liberales, excluyendo a los rojos, excluyendo a las mujeres, excluyendo a los científicos. O sea, es la historia que nos la han contado quitándose casi o muchas veces más de la mitad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, ¿no? No, así es. En el caso, por ejemplo, de Castilla es muy llamativo porque una de las razones por las cuales la Castilla medieval acabó siendo el reino que triunfó entre todos los reinos que había en esos siglos llamados de la Reconquista es porque tenían una legislación distinta que permitía mayor movilidad social. Estaban los fueros de las ciudades que permitían, a través de la figura del caballero villano, que una persona de la clase baja pudiese hacer la guerra y a través de la guerra y a través del caballo y a través de las leyes tener más derechos que un simple súbdito según el sistema feudal clásico del resto de Europa. Es decir, que
Era Sánchez Albornoz el que decía: Castilla era un reino, era un islote de hombres libres rodeado por un mar feudal. Era un sitio donde había cierta libertad para los ciudadanos de las ciudades respecto a lo que tenían como simples súbditos de los nobles cuando eran súbditos de ellos y estaban en sus dominios feudales. Hablabas también de Santiago de Compostela como uno de las fake news que desmontas en tu libro. ¿Por qué es una fake news Santiago de Compostela? Bueno, encontraron unos huesos en un sitio que era un sitio mágico ya desde la época celta, ¿no? Es decir, un antiguo cementerio probablemente romano, además. Claro, había otras cosas ahí, ¿no? Sí. Y era un momento en que necesitaban tener una referencia, creo que era el rey asturiano, allí como ser capaz de consolidar un espacio religioso y militar, y qué mejor que descubrir a Santiago de Compostela y generar todo un flujo de peregrinaje por Europa que consolidara ese espacio como un espacio cristiano claramente, ¿no? Y era claro, la manera de garantizarse, por un lado, ingresos, por medio claro, de la y de la bula que otorga el perdón de los pecados a todos los peregrinos que vayan allí con más periodicidad que los que van a Roma, y al mismo tiempo de poner una bandera de lucha de la cristiandad contra el Islam y decir: aquí se viene a defender los restos de un apóstol de Cristo. Estaba dominada por el Islam, ¿no? Y lo que... Si la tumba de Santiago está donde probablemente esté, que es en la actual Palestina, sería muy difícil que hubiese ni peregrinación ni cruzada. Claro, y lo que dicen los historiadores que lo han investigado es que parece que es otra persona religiosa, Prisciliano de Ávila, que fue un monje que su predicamento sobre todo venía en relación con la igualdad sexual, con el respeto a la naturaleza, es decir, también que tenía reminiscencias celtas, posiblemente pues vinculado a esa zona geográfica en la cual había un sincretismo entre el cristianismo incipiente y los ritos celtas que eran mucho más anteriores, ¿no? Pero hay una cosa que tú has dicho que sobre el tema de Castilla que me resulta muy relevante, y tú lo has mencionado, ¿no? Es decir, que frente a esa Castilla imperial, ¿no?, autoritaria, había una Castilla previa que era muy democrática, por lo que tú dices, o sea, en gran parte el fenómeno del avance de las tropas cristianas en la lucha contra los árabes, lo que obliga es que el repoblamiento de esas nuevas ciudades, de esos nuevos pueblos, se haga con muchas libertades. Porque, claro, era muy difícil. Era irte a jugarte tipo a la frontera. Tenías que ir a una zona donde podían llegar las racias musulmanas o las cabalgadas cristianas que también bajaban hacia el sur de la frontera, y te la estabas jugando como en el oeste, ¿no? Entonces, la única manera de llevar población allí era darles derechos. Eso es algo que, como bien sabes, es un espacio de libertad que muere con los comuneros, con la revuelta de los comuneros, que arrebata todos los derechos a esas ciudades y todos los privilegios que tenían y libertades que tenían, cuando ya no son necesarios darles ventajas desde la corona, ¿no? Ya no necesitas que la ciudad dar incentivos para que la gente se mueva a una ciudad de frontera. Claro, es un poco también lo que mencioné y tú has comentado también. En el siglo XIV, siglo XV es cuando se quiebra eso, ¿no? Y precisamente antes de la derrota de los comuneros es cuando se extienden por toda Castilla las hermandades, que es una modernización. O sea, son ejércitos de las ciudades, no son ejércitos de los nobles. Evidentemente son ejércitos de las ciudades de los burgueses de las ciudades, ¿no? Sí, pero ya no son los nobles y la iglesia, ya es una burguesía que es algo muy revolucionario para esos años. Estamos hablando de una época feudal. Claro, esas hermandades consiguen dar una entidad a las ciudades castellanas que termina, como tú dices, con la derrota de los comuneros, con la derrota de los irmandiños en Galicia, con la derrota de las germanías en Valencia y en Mallorca, es decir, que ocurre en todo el territorio español, ¿no? Es decir, que no solo en Castilla, ¿no? Sí. Te pregunta uno de nuestros lectores, socios, Crisanta, ¿hasta qué punto podemos relacionar la presencia de Vox en el Parlamento con una transición muy limitada? Bueno, yo no creo que el tema del surgimiento de Vox tenga que ver tanto con la transición política limitada. En una parte sí, que es decir, que no ha habido un cuestionamiento del franquismo tan fuerte como tenía que haberse dado, ¿no? Es decir, por ejemplo, los alemanes, después del nazismo, el gobierno alemán, el Estado alemán, tuvo una actitud muy beligerante contra quien habían sido dictadores. En la transición, como mucha gente dice, fue una suma de debilidades, ¿no? Entonces, bueno, la izquierda tuvo que asumir que no hubiera un desmontaje ideológico muy fuerte del régimen franquista, y eso sí que ha pesado un poco en la visión, ¿no? Es decir, que no ha habido... La correlación de debilidades, ¿no? Sí.
Sí, en nuestro país no ha habido una desnazificación, un desfranquismo como en Alemania, ¿no? Y entonces, que es muy curioso que el Pazo de Meirás se desaloje ahora, ¿no? Después Sí, de... sí, tanto tiempo después de que fuese expropiado, Que sí. estos ocupas sí que son de largo tiempo, de largo recorrido, ¿no? Y en ese sentido sí considero, pero yo creo que el de Vox, o sea, el tema de Vox tiene algo que ver con eso, pero tiene que ver también con una coyuntura muy concreta en España que ha sido la gestión de la crisis catalana y cómo se ha utilizado eso por parte del Partido Popular y cómo ha generado unos monstruos que luego ellos no, se los han devorado en gran parte, ¿no? Sí, así es. Otro de nuestros socios, José Luis a punto 10, te pregunta por el lenguaje, ¿no? ¿Hasta qué punto es, por qué se usa bando republicano a alguien que era el Estado legítimo de la nación? ¿Por qué se le llama bando como si fuese un bando más dentro de una contienda cuando estamos hablando de un bando golpista y del Estado? Sí, no, completamente de acuerdo. Las palabras, o sea, le decíamos, desgraciadamente utilizamos la palabra reconquista cuando es otra cosa, ¿no? O sea, Sí. y evidentemente la gente que somos de mi generación, que soy un poco más mayor que tú, pero o sea, utilizar cuando se pierde la Segunda República, utilizar la palabra golpe de Estado, Sí. hubo un golpe de Estado, ha costado. Ha costado Porque mucho tiempo claro, asumir que eso fue un se golpe de decía el Estado. alzamiento, no sé cuándo, no, que fue un golpe de Estado. No sé Sí, un alzamiento es la manera bonita de llamarlo a un golpe de Estado. Claro. Lo que es un golpe de Estado. Y las palabras ahí, evidentemente, son performativas, nos crean unas expectativas claro. sobre la realidad, ¿no? Lo de la reconquista es bastante claro. Uno de los de la reconquista, el Cid, ¿no? La figura del Cid. Cuando tú cuentas que el Cid, primero su nombre viene de la palabra Sidi, que es una palabra árabe que significa mi señor, que era cómo llamaban al Cid cuando su bando mercenario trabajaba para la taifa de Zaragoza, musulmana, para ir contra los cristianos. No, era un mercenario. Era un mercenario que acaba siendo un hombre libre, conquistando una ciudad, Valencia, y enfrentándose a todos, en parte también a los reyes castellanos, Alfonso VI, que era el rey al que abandona y el que declara la guerra en varias ocasiones, pero que, claro, si en esa época se hubiese presentado como una historia en la que durante 7 siglos existió un plan de volveremos por parte de unos reyes cristianos que fueron desplazados para volver a los territorios que eran suyos, eso no se sostiene desde el punto de vista histórico, pero ha sido la manera de contar la historia española durante años y años. Sigue siendo hoy, vamos. Claro, y la propia invasión árabe no es una invasión, es decir... No, hay una parte de los reyes godos que trabajan con los... Claro, y llaman unos mercenarios árabes que descubren que los que viven en el territorio de la península ibérica saben pelear mucho peor que ellos, entonces, después de ganar la batalla como mercenarios, deciden seguir conquistando y a veces no conquistando, porque el avance musulmán en la primera fase en muchos casos se da como acuerdos con ciudades, ¿no? Es decir, que... Sí. En un proceso muy feudal, muy normal en la época, ¿no? Es decir, bueno, yo te asedio y si llegas a un acuerdo de pago de tributos, pues te dejo que tú te gobiernes y que te sigas gestionando. Lo que pasa es que, evidentemente, no es que vengan masas invasoras, sino que es que se les contrata para que hicieran el trabajo sucio en un conflicto entre clanes visigodos, ¿no? Y que esa población de Al-Ándalus antes fue una población romana y antes fue una población visigoda y que son exactamente los mismos. No ha habido cambio los visigodos apenas eran el 2% de las élites. Era una élite que llegó y que se quedó con el control político de la zona, pero que no trajeron masas detrás de ellos, ni una invasión, ni nada por el estilo, como tampoco lo trajeron los musulmanes. Otra pregunta de otro de nuestros lectores y socios. Te pregunta por un clásico de la historiografía últimamente revisitada por la parte de la ultraderecha. ¿Hasta qué punto tiene razón la derecha actual cuando afirma que la Revolución de Asturias de 1934 estuvo propiciada por el PSOE y la UGT? Y sobre todo, ¿hasta qué punto se puede considerar eso como un alzamiento, un golpe de Estado de izquierdas que justifica el golpe de Estado de la derecha? Bueno, no soy un especialista en la Revolución de Asturias del 34, pero, hombre, yo creo que hubo implicación de gente de la UGT, pero en un momento en el que la sensación que había también era que el gobierno de derechas en el momento estaba agrediendo a los mineros asturianos, ¿no? Es decir, pero no, en ningún caso creo que es un elemento justificativo del golpe de Estado del 36, ¿no? Pero es evidente que en la Segunda República estamos en situaciones mucho más débiles en términos de construcción institucional de la democracia, ¿no? Es decir, que era una república incipiente, una república que llegó, pues eso, muy atropellada
y con grandes dificultades de consolidación, ¿no? Los conflictos fueron incluso de grupos anarquistas con el gobierno republicano de izquierdas, de grupos de izquierdas con el gobierno republicano de derechas del Bienio Negro, claro, pero lo importante es la institucionalidad, ¿no? Y la institucionalidad existía y era plenamente aceptado por la mayor parte de la población. Y eso se ve en las elecciones del 36 de febrero, donde la participación fue altísima y la gente votó decididamente por un gobierno progresista, ¿no? Que duró apenas unos meses hasta un golpe de Estado. Háblame de Juan de Relinque. ¿Por qué los españoles deberían conocer quién es Juan de Relinque? Amigo mío Javier Aristu que me o por Vejer de la Frontera y me enseñó la estatua de Juan de Relinque. Claro, es muy importante reconocer que en el siglo XVI él era un representante del pueblo en el concejo, en esta democracia primigenia que había, que permitía que gente del común, la gente del común, tuviera representación en las instancias de los ayuntamientos. Y él, ante el avance apisonador de los Medina Sidonia, ocupando tierras y pues en fuentes, derechos tributarios a la ciudad de Vejer, pues él se enfrenta en términos jurídicos, o sea, plantea un pleito contra ellos, contra ellos. Y es un pleito que finalmente gana, pero 100 años después de haberlo presentado, es decir, creo que 70 años después de haber muerto, ¿no? Es verdad que la justicia existe y eso yo creo que es un valor a defender, que en esa España, que algunos la pintan negra y excesivamente teoría, había mecanismos para que los ciudadanos se defendieran frente a los abusos de los nobles, pero es verdad también que no era tan que eran rápido, lentos, igual que ahora. Pero al menos existían. Sí. Y de hecho las tierras que él reivindicó siguen siendo parte del ayuntamiento de Vejer y las sortea no me lo sé exactamente, cada 7 años me parece que las sortea entre todos los vecinos para que las cultiven y le saquen beneficios, ¿no? Que ese esfuerzo que llevó él y sus descendientes continúa en el tiempo, ¿no? Otra pregunta de uno de nuestros socios, Enrique Hoyos. Dice, se comenta que en países europeos como Alemania o Francia las grandes fortunas sin herencia se remontan, las herencias de las grandes fortunas se remontan a medio milenio atrás, 500 años atrás. ¿Esto en España también pasa? No sé, no tengo esa información, pero bueno, la gran acumulación de dinero en nuestro país se produce en el fenómeno colonial, ¿no? Es decir, que los grandes procesos de acumulación se dan con todo el tráfico de mercancías, de metales, en la época colonial. Bueno, puede ser algunos orígenes ahí, hay parte anterior feudalista vinculada al latifundismo, ¿no? Es decir, en ese sentido no tengo. Lo que es muy curioso es, por ejemplo, un estudio que hicieron o sea, cómo, a pesar del discurso que se tiene que nuestras sociedades son capaces de generar ascensores sociales, las sociedades democráticas en general, estoy hablando, es muy curioso un estudio que se hizo, me parece que fue en Florencia, porque en Florencia tenían información sobre cómo venían pagando los impuestos desde hace 500 años, ¿no? Sí. Y entonces 2 historiadores italianos llegaron a la conclusión de que los mismos que eran los grandes terratenientes, los grandes propietarios de casas, de fortuna, hace 500 años en Florencia seguían siendo las mismas familias que ahora, ¿no? Como incluso en un país relativamente moderno como Italia, la conformación del poder patrimonial ha permanecido durante el tiempo y es bueno, difícil. en España eso también pasa. Al final, una de las consecuencias más evidentes de la llamada Reconquista es que en el norte de España hay minifundios y en el sur de España hay latifundios. Y tiene que ver con el reparto de las tierras que se hacían después de la invasión. Para la mesnada del duque de no sé qué, le toca de aquí a allá. Para la mesnada del conde de no sé cuánto, le toca tal. Y eso explica por qué en el sur hay jornaleros y en el norte hay minifundistas. Sí. Y eso sigue vigente la estructura de la propiedad de la tierra hoy en España. Bueno, yo conozco a gente del sindicato que algunos te dicen que han nacido todavía, o sea, gente ya mayor, pero que nacieron en las poblaciones del latifundista de la zona, en este caso no de Andalucía, sino de Castilla-La Mancha, ¿no? De Cuenca, ¿no? Es decir, nosotros vivíamos en el barracón que tenía el señor y ahí es que ni siquiera era pueblo, ¿no? Es decir, que estaba fuera del pueblo. Los santos inocentes.
Bueno, Bruno, muchísimas gracias por este rato con eldiario.es. Recomiendo otra vez tu libro, 20 razones para que no te roben la historia de España, y gracias por reivindicar nuestra historia. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias al diario. Un abrazo, Hasta cuídate. luego. Chao.